Te sentís súper cansada, te sentís como que nunca salís de ese cansancio, de ese letargo que no para. Tal vez tuviste un bebé y sentís que tu bebé empezó a dormir bien, pero vos no te recuperás nunca de ese embarazo, de esa lactancia, de esa crianza de los primeros meses, de esa trasnochada. Sentís que tuviste algún virus y no salís de ese cansancio del virus. Hoy tengo algo para contarte respecto a la fatiga y uno de los diagnósticos posibles de esa fatiga que tal vez estés teniendo y soluciones que podrían existir para ese problema. Mi nombre es Delfina Zelaski, soy ginecobstetra y te doy la bienvenida a este espacio para todas nosotras, donde te voy a enseñar a conocer cómo funciona tu cuerpo y a mejorar tu salud, celebrando lo lindo que es haber nacido mujeres. Mi historia personal con la fatiga es muy interesante porque es la que me hizo estar hoy acá, es la que me hizo abocar mi vida científica a la investigación de la bioquímica detrás de cómo funcionan nuestras hormonas y cómo funciona la fisiología femenina. Años atrás, cuando terminé la residencia, como muchos de ustedes seguramente saben, mis años de formación como médica implicaron los años de facultad y luego el entrenamiento como ginecobstetra en la residencia. Y esto es, además de un proceso largo, es algo que representa muchas horas sin dormir, mucho estrés, una carga bastante pesada. Cuando terminó todo este proceso en mi vida, yo me sentía sumamente agotada. No podía salir de ese cansancio y lo atribuía a algo, ok, típico de la etapa en la vida en la que estoy, pero no paraba ese agotamiento. Y de hecho me sentía un poco confundida porque no sabía, ¿será que tengo una depresión? ¿Será que hay una cuestión metabólica? Investigaba mi tiroides, investigaba distintas cosas, porque algunos de los síntomas que yo sentía era que además de ese cansancio físico que no terminaba durante todo el día, se acompañaba de alteraciones del sueño. ¿Cómo era posible que yo estando tan cansada no pudiera descansar a la noche? Mi cuerpo había cambiado un poco, había subido de peso en lugares donde habitualmente yo no subía, no aumentaba masa adiposa, se me caía el pelo, mi piel estaba extraña, mi ánimo estaba cambiado. Yo seguía a lo largo del día haciendo mis actividades como siempre, pero porque me apasionaba lo que hacía, pero siempre le faltaba como sal a eso que yo estaba haciendo, condimentos le faltaban. Entonces fue así como haciéndome estudio tras estudios, yo no llegaba a nada concluyente desde el punto de vista científico. Y así lentamente fui metiéndome en la bioquímica y en la fisiología y finalmente caí en la medicina funcional y de precisión. Y fue así como descubrí lo que me estaba pasando. Y lo que me estaba pasando era que yo tenía una fatiga adrenal. Y nunca antes yo había escuchado hablar de este concepto en la universidad ni en la residencia, pero todo empezó a resonar muy profundamente con todo lo que yo estaba viviendo. Normalmente a los médicos nos enseñan que existen dos extremos en el comportamiento de la glándula suprarrenal, ya sea el extremo de hiperfuncionamiento o el extremo de hipofuncionamiento. En el exceso del funcionamiento sería un síndrome de Cushing y en la falta de funcionamiento sería una enfermedad de Addison. Pero existe un gris ahí en el medio que no lo vas a creer, pero la mayoría de las personas estamos en ese gris. Y déjame que te explique un poco cómo funciona la glándula suprarrenal para que vayas asimilando un poco por qué llegué a esa conclusión. La glándula suprarrenal o adrenal es la glándula que libera cortisol y todos conocemos el cortisol como la famosa hormona del estrés. Entonces, esa respuesta de nuestro cuerpo, esa liberación de cortisol, se diseñó cuando evolucionamos allá por el Paleolítico para que podamos responder a situaciones adversas. Hay una helada, se acabó la comida y tenemos que sobrevivir. Nos persigue algún animal y no encontramos refugio y tenemos que sobrevivir. Entonces, ese tipo de respuesta se diseñó para que nos podamos adaptar a situaciones adversas de vez en cuando. Lo que sucedió posteriormente cuando evolucionamos como especie o como vivimos hoy en día es que las situaciones adversas nos persiguen día tras día. Entonces, disparadores de la fatiga adrenal pueden ser, por ejemplo, un duelo, una pérdida muy importante en tu vida, tener algún hijo con alguna dificultad que requiera mucho de tu empatía, que te desgaste emocionalmente, o alguna cuestión que requiera mucho de tu atención 24 horas al día, dormir poco por algún motivo, estar de guardia como me pasaba a mí, o hacer partos como de repente me toca de madrugada. Puede pasarte que tengas que cuidar de una persona que requiera mucho de vos, un padre enfermo, algún familiar, o el estrés
laboral, el estrés del día a día, lo que sea que se prolongue en el tiempo y no sea una situación casual, una situación de a ratos para lo que fue diseñada la glándula adrenal, sino un continuo de exposición al estrés. ¿Y qué pasa a nivel bioquímico de la glándula suprarrenal? La glándula funciona de esta manera. Cuando percibimos el estrés, que esto puede estar condicionado por un montón de cosas, puede ser un estrés evidente como por ejemplo la pérdida de un ser querido, que eso no cabe duda de que es estresante, pero hay distintos tipos de estrés que van a variar de persona en persona porque nuestra percepción del estrés está condicionada por nuestra crianza, qué tipo de cosas hemos vivido en el pasado, nuestra percepción de la vida, nuestra personalidad puede hacer que se gatille una imagen o una vivencia como un estrés en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro percibe esa situación como una situación de estrés y a continuación dispara una secuencia de funciones que van a llevar a cabo a que la glándula suprarrenal responda. ¿Esto cómo se hace? A nivel del cerebro se dispara una cascada hormonal que empieza en el hipotálamo, va a la hipófisis y posteriormente estimula la glándula suprarrenal para que ésta libere cortisol y te haga responder. Algo tan sencillo como, por ejemplo, salir a trotar va a requerir de tus reservas de cortisol para responder a esa situación de desafío, algo que le resulta levemente adverso a tu cuerpo, por más que sea súper placentero para vos. Es un desafío, tiene que empezar a mandar sangre a tus piernas, tiene que empezar a hacer latir el corazón más rápido, tiene que acompasar la respiración en función a esa demanda de oxígeno, de energía y de sangre que está teniendo tu cuerpo en ese momento en el que estás trotando. Entonces, el cortisol se libera como respuesta. El cortisol va a ocupar receptores a distintos órganos, por ejemplo, los músculos de tus piernas. Y una vez que saturó esos receptores, es como el juego de las sillas. Entonces, ese cortisol que queda ahí flotando en el ambiente va a regresar, va a hacer algo que se llama feedback. Regresa a la glándula, regresa a la hipófisis, regresa al hipotálamo, incluso a la corteza del cerebro, y ahí les dice, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya cumplí con la misión. Entonces todo se empieza a relajar y a regular porque ya no hace falta mayor respuesta de cortisol. Pero cuando ese estrés es un continuo, cuando todos los días de tu vida tenés que responder a esa adversidad, el cortisol se va agotando y se va agotando. Tal vez no tanto como para caer en un Addison, como te mencioné antes, pero las reservas se van agotando. ¿Y cómo mejoramos nuestras reservas de cortisol? Cuando estás durmiendo, cuando estás descansando, cuando el estrés para y ese estímulo para. Entonces, mientras vos estás durmiendo, la glándula adrenal lo que hace es ensamblar nuevas moléculas de cortisol y guardarlas como en el depósito, tenerlas ahí de reserva para que al día siguiente, cuando suene tu despertador y tengas que responder a lo simple como sea, levantarte de esa cama y arrancar con el día, el cortisol va a estar listo ahí para ayudarte a responder. ¿Qué pasa en la fatiga adrenal? Tus reservas se agotan. Ya no podés ni con lo más mínimo del día. De hecho, levantarse de la cama a la mañana puede resultar una tarea heroica que te cueste un montón. Entonces, es como un gris. Vos sentís que podés llevar adelante las tareas de tu día a día, pero siempre no estás del todo ahí. Te falta un poco más de energía y hay distintos estadios de la fatiga adrenal que pueden ir agravándose conforme pasa el tiempo. Y el funcionamiento de la glándula adrenal va a tener un impacto en cómo funciona tu cerebro, a qué velocidad pensás, incluso en tu fertilidad y, como mencioné, en tu estado de ánimo. Entonces, si querés saber más sobre cómo funciona la glándula adrenal, te voy a mostrar una serie de videos en donde vas a poder aprender cómo podés hacer para hacer frente a estos síntomas, qué tipo de cosas no tienen que faltar en tu día a día y estrategias específicas para combinar tu tratamiento médico con cosas que vos misma podés estar haciendo para colaborar. Te mando un saludo y nos vemos en los próximos videos.